Gracias que sigue con nosotros. Esta tarde estamos platicando con el diputado Eduardo Orihuela. Él es el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de Michoacán y le agradezco como siempre que nos reciba la comunicación. Diputado, ¿cómo le va? Buena tarde. Julio, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo están viendo los diputados priistas? ¿Qué están pensando hacer los diputados del PRI ante la situación que estamos viviendo en México a nivel nacional y en Michoacán en particular? Uno, con una pandemia que no se termina, que sigue generando muchos contagios y desafortunadamente muchos decesos. Y dos, con una crisis económica que le pega a cada vez más gente que se ha quedado sin empleo, sin ingresos, que ha tenido que cerrar su negocio. Somos de los pocos países, es lamentable decirlo, que no ha generado mayores incentivos para la gente que se ha quedado sin ingresos. Es decir, en otros países la gente se pudo quedar en casa sin problema porque había un apoyo gubernamental. Acá en México, desafortunadamente, fuera de algunas despensas de los ayuntamientos o de los gobiernos estatales, pues no hubo más. Pues sí, como tú lo mencionas, lo primero es que estamos muy preocupados porque la información que se ha vertido, primero no ha sido veraz. Es decir, nos han mentido y nos han dicho cosas que lamentablemente han agravado la situación. Como tú lo describías, la crisis sanitaria que vivimos hoy en México y que ya somos uno de los países con más contagios y con más muertes a nivel global, cuando decían que la curva ha estado prácticamente achatada y que ya habíamos dominado a la pandemia, pues hoy ya nos convertimos en prácticamente, estamos en el top 10 de países con más contagios y muy pronto estaremos, estoy seguro, en el top 5 con más muertes, con uno de los países a nivel global donde la pandemia tiene los índices de letalidad más altos del mundo, arriba del 11%, preocupante. Es decir, de acuerdo a las cifras de gobierno, si te da COVID, pues tienes el 10% de probabilidades de morir. Esto habla de un escenario catastrófico, primero en lo sanitario, y que se ha convertido, como bien lo mencionas, en un grave problema económico para Michoacán, para el país, para cada uno de los municipios, pero sobre todo para cada uno de los agentes económicos que lamentablemente han enfrentado esta crisis sin instrumentos y sin apoyos del gobierno, como tú lo mencionabas. En muchos lugares del mundo han surgido propuestas como el salario a quienes tuvieron que permanecer en su casa, que de alguna forma este salario universal que permitía, pues ante la solicitud del gobierno de decirte quédate en tu casa, pues que tuvieras un instrumento económico para decir, bueno, sí me puedo quedar en mi casa y puedo tener que comer. Pero en un país como México, que te digan quédate en tu casa y que no te den ese instrumento, pues te condenaba a entonces morir de hambre o a perder tu patrimonio, a no pagar la renta. Pues era prácticamente inviable un planteamiento del gobierno para contener la crisis sanitaria que no tenía un respaldo económico. Y los diputados del PRI hemos planteado ya en reiteradas ocasiones, primero que debe de haber instrumentos que garanticen los ingresos a los ciudadanos, pero también que ayuden a rescatar a, pues hoy ya, cientos de miles de empresas que están entrando en un proceso que fue de solvencia, es decir, gente que no tenía recursos para poder echar a andar el negocio, a una crisis de flujo que se convirtió en una crisis de solvencia. Hoy ya no hay los recursos para echar a andar los negocios y hoy se necesita que el gobierno inyecte dinero para que todos podamos recuperar la posibilidad de una vida digna, recuperar la posibilidad de un empleo a todos esos pequeños y medianos comerciantes que tenían una tienda, que tenían un restaurante, a quienes trabajaban ahí, pues hoy prácticamente los han dejado en las peores condiciones, sin los respaldos necesarios y prácticamente enfrentando esta gran crisis económica, pues en las peores condiciones posibles. Nada más para darte una idea, a nivel global hay países que han inyectado hasta el 30% de su Producto Interno Bruto. Estoy hablando de países europeos como Alemania. Y muchos dirán, bueno, México no es Alemania. Ok, reflexionemos, países de América Latina. Perú, Chile y Argentina hoy en día inyectan más del 7% de su Producto Interno Bruto para reactivar sus economías. ¿Sabes cuánto se está inyectando en México, Julio? Me imagino que no llegamos ni al 1%.
menos del 1%. Y eso si juntamos todos los programas que tiene el gobierno. Sin duda alguna, esto es lastimoso, esto es indolente, esto es de gente que no entiende o que no tiene la capacidad para visualizar qué están sufriendo los mexicanos y que hoy necesitamos medidas absolutamente distintas. Los economistas les llamamos contracíclicas, es decir, hay que romper esta inercia de que siga quebrando más negocios, de que sigan desapareciendo los pequeños comercios, hay que reactivarlos para que entonces se genere una cadena de reactivación económica general. A ver, me preocupa algo. Hay quien puede estar pensando que nos escucha, oye, pues es que México no está para esas cosas, no tenemos recursos. Pues yo escucho al gobierno decir que acaba de invertirse casi 3,000 millones de pesos en construir sucursales bancarias. No sé qué tan urgente sea eso, pero esos 3,000 millones repartidos entre la gente... 30,000 millones, Julio. 30,000. No, 3,000. 30,000 millones van directo a las sucursales del bienestar. Bueno, qué bueno que me hace la precisión porque yo tenía entonces mal la cifra. Escuchamos cifras exorbitantes de cientos de miles de millones para construir el Tren Maya, para rescatar a Pemex, para otros proyectos que no son urgentes, que podrían haberse echado a andar o esperado y reactivado en el 2021. Sin duda alguna. A ver, hoy tenemos una gran crisis en el país. Primero porque las apuestas del gobierno a los programas de infraestructura, pues sin duda alguna no son viables. Cancelaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una obra que traería oportunidades gigantescas para convertirnos en un hub logístico a nivel global. ¿Qué es hub? Pues es un espacio donde coinciden, que lleguen mercancías que de aquí se pueden reenviar a otros lados, que los turistas llegaran a México primero y después iban a ir a Estados Unidos o a Centroamérica. Es decir, nos íbamos a convertir en un nodo logístico a nivel global con el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo cancelaron, lo echaron para abajo, argumentaron corrupción. Yo digo que si había corrupción, tenían que castigar a alguien, tendría que haber responsables y tendrían que estar hoy en la cárcel. Lamentablemente, hoy, y esto son cifras que publica el INEGI, un instituto que es a nivel nacional quien genera la estadística para el país, revela que la corrupción ha crecido en México a partir de que Morena llegó al gobierno. Entonces, eso de que están combatiendo la corrupción, a mí me suena puro rollo, porque hoy tenemos también noticias, por ejemplo, de lo que ha sucedido con el hijo de Manuel Bartlett, que le pusieron una sanción pues como si fuera de chocolate, habían hecho un nivel ahí de chapuza gigantesco y prácticamente le dan la salida libre como en el turista salga de la cárcel. Lamentable lo que está pasando. Con la encargada a nivel nacional de supervisar a los funcionarios públicos, la secretaria de la Función Pública, miente en su declaración patrimonial. Y entonces censuran a quienes hacen público este tipo de información. Imagínate en manos de quién estamos, Julio. Entonces, yo veo un proceso lamentable de decisiones equivocadas, regresando al tema anterior, donde los recursos están yendo a lugares que no le generan beneficios a los mexicanos, que lamentablemente se han cancelado proyectos como la zona económica especial en Lázaro Cárdenas, que estaba muy avanzada y que traería inversiones, si no me equivoco, por más de 2,000 millones de dólares, 40 y tantos mil millones de pesos a Michoacán, a través de empresas que querían venir a instalar al puerto y que hoy han dicho, ¿sabes qué? No hay confianza porque las decisiones del gobierno van para un lado y van para otro. Y ahí Michoacán es el perjudicado. Entonces, hoy lo que queremos es que se reactive la economía, que se generen políticas claras, contundentes para parar la epidemia. Se tienen que hacer pruebas, se tienen que establecer mejores mecanismos para brindarle a quienes sufren la enfermedad una atención. Hoy yo veía, y no sé si lo has visto en las redes sociales, que en El Salvador el gobierno, imagínate, de una república como El Salvador, que es, pues yo diría, mínima comparado con México, a las personas que se hacen la prueba y les detectan que tienen COVID, el gobierno les regala el kit para atenderse en su casa. Les dan los medicamentos apropiados que han diseñado médicos de su país y que saben que tienen efectos positivos
para que se puedan tratar. No te abandonen a tu suerte, a ver si se te complica y tienes que llegar al hospital prácticamente sin poder respirar y acabas con un desenlace fatal. Hay un sentido de atención, de acompañamiento, sobre todo de solidaridad del gobierno, que eso es lo que hoy no vemos. Hoy el gobierno dice, es tu problema, quédate en tu casa, si eso se complica te recibo, pero te recibo ya en las peores condiciones. Es tu problema, quédate en tu casa, si no tienes recursos, no es mi problema, y textual, como lo dijeron ya varios integrantes de la 4T, hasta el presidente, nosotros no vamos a rescatar a nadie que vaya a quebrar. Qué lamentable, porque hoy los pequeños, los medianos negocios en todos lugares están sufriendo. Los únicos que siguen caminando pues son los grandes consorcios que se llevaron la obra del Tren Maya, quienes están construyendo el aeropuerto, quienes están haciendo la refinería, que son los grandotes. Entonces eso de primero los pobres, lamentablemente, se quedó solo en el discurso. Caramba, pues la situación está muy complicada, ya lo decía usted, en lo económico y en lo sanitario, y entiendo que por cómo está compuesto el Congreso a nivel federal, pues difícilmente puede hacer algo la oposición para cambiar esas políticas, es decir, las diseña el gobierno federal y las aprueban los diputados de Morena, porque son mayoría, ¿no? Sí, bueno, pues este es uno de los grandes riesgos cuando en los procesos democráticos se concentra el poder de tal forma, los órganos que tendrían que ser contrapeso y que salvaguardar los procesos institucionales en un país donde todavía hay, ¿cómo te lo diría yo?, hay una democracia que tiene que madurar, que tiene que entender que tener la mayoría en el Congreso no significa dar marcha atrás a las grandes conquistas que el país ha tenido. Hoy vemos cómo se amenaza a todos los órganos autónomos. Vemos cómo consistentemente hay una estrategia para desarticular pues a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional Electoral, cómo hoy se ataca a los órganos reguladores del país. Sin duda alguna eso no puede pasar. Nuestras libertades y las conquistas de los ciudadanos mexicanos se han venido mejorando y garantizando a través de estos órganos, que hoy lamentablemente atacan pensando en que la acumulación del poder en torno al presidente de la República va a resolver los problemas que tiene el país. Los problemas del país se van a resolver enfrentándolos con claridad, sin duda alguna acabando con la corrupción. Eso es algo a lo que todos queremos que se llegue, que se trabaje de fondo, pero no con simulación, con claridad y con temas efectivos, sin importar la etiqueta o la marca o el partido político del cual provenga quien comete un acto de estas características. Hoy lo que necesitamos en México es sin duda alguna un programa que se acerque para generar equidad, pero no esclavitud como hoy se está intentando generar, que promueva la competitividad y el conocimiento, no que lamentablemente se establezcan mecanismos retrógradas para decir te voy a pagar por no hacer nada. Sin duda alguna eso no ayuda a fomentar que un país sea mejor. Queremos un país que esté vigente en el siglo XXI. Esto significa pensar en energías limpias, en alternativas para cuidar el medio ambiente. Hoy lo que vemos es un retroceso constante donde en México se castiga las energías limpias, donde se promueve desde el gobierno el consumo de de las energías más contaminantes. Pues sin duda alguna no estamos pensando en un México del siglo XXI, estamos pensando en un México de mitades del siglo XX, en regresar a los 70s. Y yo creo que hoy lo que los ciudadanos mexicanos queremos es un país que genere más oportunidades, mejores condiciones de vida y proyectos para que hoy quienes se incorporan a la vida económica, quienes hoy estudian en las distintas universidades, pues tengan cada vez mejores oportunidades, Julio. Habrá quienes nos escuchen, diputados, y se lo tengo que preguntar y estén pensando, bueno, ¿y por qué los priistas no hicieron todo eso que hoy están planteando cuando estaban en el gobierno? Hoy critican a López Obrador, pero cuando ellos estaban en el gobierno no hicieron todo eso que hoy dicen. ¿Qué dice usted? No,
Yo no estoy de acuerdo en eso. Sin duda alguna pudo haber retrocesos relevantes en distintos ámbitos, pero hay grandes temas en los cuales se avanzó. Yo te diría que en el PRI tenemos que aceptar que la corrupción fue un lamentable lastre que se generó en el pasado sexenio y que se tiene que extirpar, pero no nos pueden culpar a los priistas de los errores que son de orden particular, y a esos que hicieron ese tipo de cuestiones se les tiene que castigar. Pero también te tengo que decir que en el PRI se hizo la reforma educativa. Desde hace muchos años este país necesita que el principal instrumento para combatir la pobreza transgeneracional sea que las personas tengan cada día mejor educación. Esto está comprobado en todo el mundo. Esto no es un tema que sea moda o que sea un elemento discursivo. Mientras no mejoremos la educación en este país, no habrá forma de salir de la pobreza transgeneracional. Y para eso, ¿qué necesitamos? Una ley que promueva que los mejores maestros sean los que asciendan, los que tengan mejores salarios, una ley que evalúe, que genere instrumentos de capacitación, de mejora, de selección de los perfiles que van a ingresar al ámbito docente. En la gran mayoría de los países que tienen mejores condiciones, tanto económicas como de igualdad social, los instrumentos fundamentales de estos es la educación. Y eso se dio en el sexenio pasado y lamentablemente en este sexenio le dieron para atrás. Temas importantísimos del sexenio pasado en el PRI tuvo que ver con garantizarle a las mujeres cada vez mejores condiciones de participación política, social, en muchos ámbitos. Hoy vemos cómo se está lastimando de forma permanente a las mujeres, no reconociendo esos problemas que existen, eliminando recursos para los refugios, por ejemplo, que eran un gran avance, acabando con las guarderías, que eran el mecanismo para que las mujeres pudieran tener equidad laboral. Conquistas como esas no se pueden quedar atrás, programas reconocidos a nivel internacional, Julio. Yo creo que hoy empieza a estar en manos de todos y la información hoy fluye de otras características, pues la posibilidad de contrastar y de sopesar. Nos dijeron que se acabaría la violencia. Hoy tenemos el año más violento en la historia de México, de acuerdo a los datos publicados por el Sistema Nacional de Seguridad. Es decir, tenemos una estrategia fallida donde hay grandes índices de impunidad ante los actos cometidos en contra de los ciudadanos, porque la estrategia de abrazos, no balazos, sin duda alguna no iba a dar resultados. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que haya claridad. Hoy lo que se necesita es gente que sea responsable, que tenga la capacidad y que pueda manejar las distintas instancias del servicio público para poder solucionar los problemas que todos tenemos. El sobrediagnóstico de los problemas de México, pues ¿cuántas veces lo hemos platicado? Pero nadie viene a Michoacán a decir, oye, los problemas en el Bajío tienen que ver con que estamos importando granos de Estados Unidos como nunca en la historia. Este gobierno decidió quitar los apoyos al campo, se han reducido en más de 30,000 millones de pesos el presupuesto al campo desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Y eso ha tenido efectos directos. Hoy estamos importando grano de Estados Unidos como nunca en la historia. Y hoy nuestros productores, con los costos que tenemos en México y con los insumos y con los incentivos y con los apoyos que hay en Estados Unidos, no hay forma de competir. Ellos están comprando el diésel a la mitad del precio de lo que lo compra un productor mexicano. Ellos en Estados Unidos tienen más o menos el Farm Bill, que es una ley que se publica cada 5 años, más o menos destina 200,000 millones de dólares al campo de Estados Unidos. Si lo llevas al presupuesto anual, ellos invierten casi 40 veces lo que México invierte en el campo. ¿Tú crees que es justo que un productor nacional pueda competir en esas condiciones con productores de Estados Unidos? Y hoy que nuestro presidente vaya, pues yo esperaría que llevara esa agenda, la agenda que impacta a los michoacanos en los distintos lugares. Michoacán se disputa con Jalisco el segundo lugar en la producción de maíz del país y con el Estado de México. Entonces, claro que nos interesan esos temas. Yo espero que el presidente los toque para darle respuesta a nuestros productores que puedan competir en equidad contra lo que son las importaciones de granos de Estados Unidos. A mí me gustaría que el presidente de México llevara a la reunión con Trump pues un tema de derechos humanos para nuestros migrantes, cómo los van a tratar mejor,
¿Cómo va a haber mecanismos para la legalización de gente que le ha entregado su vida a un país que hoy funciona en gran medida gracias a los migrantes? Yo esperaría que esa fuera la agenda, Julio, y esos son temas que se venían avanzando y que hoy hay un gran retroceso. Estoy platicando con el diputado Eduardo Orihuela, él es el coordinador de los diputados del PRI aquí en el Congreso de Michoacán. Diputado, le tengo que preguntar acerca de la reciente renovación en la dirigencia del PRI, la llegada de Jesús Hernández Peña, ¿cómo la ven ustedes? Y cómo se ve el PRI de cara al 2021, compitiendo por su propia cuenta, compitiendo. Hoy hay muchos grupos de la sociedad que le piden a la oposición hacer una gran alianza que le quite la mayoría morena en el Congreso Federal. ¿Cómo ve usted estos dos aspectos? Uno, la renovación de la dirigencia, y dos, el 2021 para el PRI, ¿solo o acompañado? Bueno, la renovación fue un tema de cuestión cronológica. Se venció el término de la anterior dirigencia y se tenía que renovar. Yo creo que la llegada de un perfil como Jesús Hernández Peña nos ayudará mucho a recuperar terreno, a ir al territorio, a hacer reuniones desde abajo. El PRI tiene que entender que en esta etapa los partidos tienen que pensar en lo local y tenemos que pensar en construir de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y yo creo que ese será el gran reto. Cómo lograr primero la unidad de los priistas, cómo lograr escuchar a todos, que se tome el punto de vista y se recuperen las ideas, los ideales desde abajo. Hoy la gente espera soluciones específicas y tenemos que entender primero al estado de Michoacán como un estado regional, como un estado pluriétnico, multicultural, y justamente generar soluciones en esa ruta. Entonces yo digo que esta es una gran oportunidad para que el PRI genere mecanismos de interlocución, que todas las expresiones participen, que se construya una dinámica que nos permita entender el próximo proceso electoral y que lo enfrentemos con los mejores candidatos, con la gente que tenga las más altas posibilidades y la gente que pueda ganar las elecciones. Lo segundo, yo estoy absolutamente de acuerdo en que hoy el país tiene que tomar decisiones relevantes. Será, desde mi punto de vista, una decisión de la dirigencia nacional cómo vamos a ir en la próxima elección, si vamos a ir en alianzas, si vamos a ir como partido político, pero el PRI lo que tiene que hacer es escuchar a su militancia y que la militancia plantee cómo se quiere ver en la próxima elección. Y en esa ruta, pues adaptarnos y construir el vehículo político que sea el mejor para enfrentarnos a la contienda electoral del 2021, que sin duda plantea un gran reto nacional, plantea un rediseño institucional que es regresar muchos años, como te lo había dicho yo, a través de un proceso de concentración del poder y de involución democrática y de involución económica, es decir, de regresión prácticamente en todos los aspectos, o plantear un país democrático, un país de participación, donde se escuche, donde los derechos a la libertad de expresión no sean coartados, donde no sean censurados desde el poder quienes opinan distinto. Yo creo que hay muchos temas y un gran dilema en la elección del 21, y yo espero que los priistas estemos por un país del siglo XXI, por un México democrático, por un México en desarrollo, por un México que garantice a los ciudadanos oportunidades y sobre todo por un México equitativo, donde entendamos que la pluralidad es una gran ventaja, es un gran atractivo, que pensar todos igual o querer dominar por la fuerza las decisiones es un gran riesgo, y que espero que México tome la mejor ruta en el 21. ¿Usted como militante del PRI se ve más o le gustaría más ver al PRI en una gran alianza opositora? Yo siempre he pensado que la gran alianza tiene que ser con la sociedad y en la ruta que la sociedad lo vea. Yo sin duda hoy veo grandes grupos de la sociedad que se han encontrado con problemas reales de esta administración.
Hoy vemos a las mujeres que no ven políticas públicas que atiendan sus necesidades. Vemos a padres de niños con cáncer o enfermedades como el SIDA, que lamentablemente no tienen los medicamentos. Hoy vemos a gente que no tiene respuesta a la violación de los derechos humanos. Hoy vemos un país que está tomando una ruta que sin duda alguna no es la que queremos, Julio. Yo te diría que a mí me gustaría una gran alianza con la ciudadanía, y que eso sea lo que nos permita transformar este país y este estado. Muy bien. Diputado Eduardo Orihuela, le agradezco mucho que nos haya recibido la comunicación esta tarde y seguramente que vamos a seguir en contacto. Pues te agradezco a ti, Julio, mandar un saludo al auditorio, decirles que la próxima semana, el día pasado mañana, estaré presentando una iniciativa para promover las energías renovables en Michoacán. Michoacán tiene la posibilidad de tener energías pues limpias, como se les llama, geotermia, centralmente, que es una de nuestras grandes posibilidades, y que Michoacán tiene que ser un estado promotor de la vanguardia, no de regresar al carbón y al combustóleo. Hoy en Michoacán tenemos que ir a generar los empleos que los michoacanos necesitan, y vamos a estar trabajando desde la fracción del PRI para que este estado sea un estado innovador y no un estado que regrese al oscurantismo, que regrese a los conflictos, que regrese a los problemas. Esperemos que juntos podamos construir un Michoacán del siglo XXI. Oiga, pues son interesantes esta iniciativa, así que seguramente pronto estaremos platicando para que nos cuente sobre ella y cómo va avanzando la negociación con los demás partidos, con los demás diputados, a fin de que esto pues salga avante y se convierta en ley positiva, ¿no? Pues esperemos que sí, esperemos que mis compañeros en el Congreso entiendan que las energías limpias son el futuro y no son hoy un lastre como muchos lo creen. Yo creo que el cambio climático es una realidad, afecta ya a productores de todos los ámbitos. Se ve en pues cómo ha bajado las precipitaciones pluviales en distintas regiones, la temperatura ha aumentado casi ya 2 grados en los últimos 10 años en todo el globo terráqueo. Esto presenta grandes retos y necesitamos tomar decisiones pronto que ayuden a recomponer esta situación y que nos ayuden a que este país, este estado, este país, a que el planeta Tierra les podamos legar a nuestros hijos las condiciones para vivir en él. Muy bien. Gracias, diputado. Un saludo, mi querido Julio, saludo a todo el auditorio. Hasta pronto. Es el diputado Eduardo Orihuela, diputado de la fracción del PRI y coordinador de los diputados priistas en el Congreso de Michoacán. Nosotros continuamos con más aquí en Palabra.